Le damos la bienvenida en la Red 21 al coordinador interino del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, para empezar una evaluación, un balance de lo que fue el plenario reciente que designó a María José Rodríguez para precisamente compartir esta coordinación interina en la coalición de izquierda. Sí, buenos días, Ana María, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, habías dicho que era el coordinador, soy uno de los dos coordinadores, creo que es un paso realmente significativo el que dio el Frente Amplio en el plenario. ¿Qué es bueno, no sé si te interesa que conversar sobre el plenario? Me gustaría una evaluación de lo que han sido los dos últimos plenarios. Por un lado, el que te designó a ti, y ahora este nuevo plenario que incorporó también a María José Rodríguez, y una evaluación política de estos dos plenarios. Muy bien. Bueno, el plenario anterior, yo no asistí, el plenario anterior fue el que me designó como coordinador transitorio, encargándome de hacer las gestiones para lograr consenso en la propuesta del nombre de una compañera para completar el equipo de coordinación transitoria. Bueno, yo no asistí, podría darte algunos elementos de comentarios de afuera, pero sobre todo agendó continuar, quedó con un cuarto intermedio, donde ahí sí teníamos una cantidad de temas agendados que creo que son trascendentes. Tenía que ver con la designación de la compañera, con el ingreso de nuevos grupos, con la organización del Congreso que tendrá lugar a principios de octubre próximo, y con las primeras consideraciones en lo que tiene que ver con las elecciones de autoridades del Frente. Esos fueron los temas. Creo que hay varias cosas que me parece que son relevantes, que me gustaría destacar. Bueno, yo soy militante de toda la vida y para toda la vida, y creo que eso creo que es una opción de vida. Pero nunca participé formalmente de instancias de dirección del Frente Amplio, si bien trabajaba en la comisión del programa. Hay algo que conozco el Frente Amplio, y siempre hablé de esa riqueza que implica esa compleja composición y equilibrio, digo bien equilibrio por la representación paritaria, pareja en los órganos de gobierno, plenario, y en particular entre la coalición y el movimiento. Y al mismo tiempo, coalición que hace caminar juntos a sectores con sensibilidades distintas, con matices, con a veces hasta interpretaciones del mundo. Y al mismo tiempo las bases del interior de Montevideo con su gran diversidad. Hay una enorme diversidad que es una riqueza, y lo que me di cuenta es algo que es importante desde el punto de vista cultural en política, que es el valor del disenso. Tememos y en todos los ámbitos, en la vida también, el disenso forma parte de las relaciones humanas, y en política es fundamental. Saber escuchar y saber construir síntesis. ¿De acuerdo? Eso lo estuve viendo y quedé realmente sorprendido, impactado por lo que veía, de cómo se construyen síntesis a partir llegando desde puntos distintos. Sin duda da trabajo, parece más lento, pero una vez más volví a aprender lo que creo que aprendí en la intendencia, que el camino más rápido es el que pasa por la gente. Es decir, que permite construcciones más durables. No hay construcciones eternas, pero las más durables y finalmente las más rápidas, eficaces, son las que se construyen con la gente. Los detalles, sí, contame.
Ricardo, el Frente Amplio se dirige a tener una dirección, valga la redundancia, colectiva o de una sola persona. ¿Serán varios o será uno? En esta etapa queda muy claro que hay dos coordinadores y es una experiencia formidable, un desafío grande. No solo se trata de un tema de paridad de género, es más que eso, es más que cumplir con una agenda y con un equilibrio aritmético. Es una perspectiva que atraviesa, que debe atravesar la política y lo político. Y se aprende, vamos aprendiendo, y es una manera, yo creo que atraviesa, es una perspectiva que atraviesa la vida misma, que es la materia de la política. En este caso, si bien hubo una estupenda compañera en la presidencia del Frente, creo que es la primera vez que se comparte esta coordinación transitoria, una dirección transitoria de esta forma. Pero hay un elemento más, que la compañera María José Rodríguez es del interior. Vive en el interior, trabaja en el interior, tiene su familia en el interior. Y eso es tremendamente importante. Y no se trata de que venga a Montevideo para reuniones, contactos, actividades. Se trata de pensar la vida política, de la fuerza política de manera distinta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos estado conversando. Hoy hay una reunión del secretariado del Frente donde vamos a intercambiar ideas sobre eso, pero es un desafío mayor. No es ir y hacer reuniones aquí y allí en el interior. No es eso. Creo que se trata de pensar al país de manera distinta y que la fuerza política empiece a armar una propuesta de futuro, a concebir el futuro de manera distinta. Es un gran desafío. En esta semana que compartiremos con María José, seguramente no podamos más que dar pequeños pasos. No se trata de hacer una transición, de transitar hasta la elección de autoridades, que sí es lo que tenemos como una de nuestras responsabilidades, sino que también se trata de acompañar el inicio de una transición en la fuerza política, sobre la cual, si querés, podemos conversar un poquito. Uh-huh. ¿Y cómo prevén esas etapas de transición en el Frente Amplio? Claramente, el hecho de tener una compañera, la coordinación que está en el interior, supongo, primero, me parece que somos dos, por lo cual tenemos que compartir la responsabilidad total, todas las responsabilidades, pero va a obligar a tener actividades concebidas de manera distinta. No es hacer participar en reuniones organizadas en Montevideo a los compañeros del interior, compañeras, sino tal vez pensarlo al revés. Nos achica mucho la distancia, nos preocupa mucho la rapidez en la gestión de la cosa política. Ya te decía, el término velocidad lo podemos valorar de distinta manera, y también la distancia. No tenemos que achicarnos, y hoy, sin duda, estos medios que nos permiten tener esta conversación cómodamente, si bien no es lo mismo que estar frente a frente, saludarse, estar en la misma mesa, permite en forma combinada explorar nuevas alternativas. Creo que va por ahí. Estamos viendo algunas distintas posibilidades. Supongo que en los próximos días estaremos acordando mecanismos de trabajo, pero es un desafío interesante, no solo para el equipo de coordinación, sino es un desafío interesante para el frente, ¿verdad? En la reunión con el presidente, bueno, tú planteaste que había sido positivo, que quedaba un diálogo establecido. Pero por otro lado, hay cortocircuitos. Lo que ha pasado con las intendencias es un cortocircuito. Por un lado lo ocurrido en Canelones, por otro lado lo ocurrido en Rocha. Digo, el gobierno le reprocha al Frente Amplio no haber votado el fideicomiso de Rocha. El Frente Amplio le reprocha a
al gobierno multicolor, lo que sucedió en Canelones, que no se votó el fideicomiso. ¿Cómo evalúa, cómo ves esta situación? Bueno, lo primero es que en la reunión con el presidente de la República, lo que conversamos es exactamente lo que el presidente y yo mismo comunicamos a la prensa. Es absolutamente la totalidad de la conversación que tuvo lugar después de los problemas que tú mencionas en relación al fideicomiso, la historia del fideicomiso reciente, el tratamiento del tema del fideicomiso en la Junta Departamental de Canelones y los otros problemas en otros departamentos. Creo que son dos cosas distintas. La entrevista con el presidente fue un encuentro a su iniciativa, fue un encuentro donde entendí, y yo creo que eso es lo que preocupaba al presidente, que era un encuentro para dar ciertas señales desde el Ejecutivo Nacional y desde la fuerza política más importante del país, hoy en la oposición, de que hay valores o referentes que están por encima del debate político y que es la construcción democrática y es la forma en que se construye la democracia y se da el debate político pleno. Vivíamos y vivimos en tiempos donde por distintas razones, se han escrito libros sobre esto, hay se ha impulsado un desprestigio de la política, de los políticos y de los partidos. Si bien los partidos políticos no serán perfectos, pero son pilares de la democracia. Y entonces, sin excluir lo que es el debate, lo que es la vehemencia de a veces la confrontación política, es muy importante no afectar, no teñir la cultura, la vida de esas tensiones, como vemos en otros países, que genera finalmente grietas en la sociedad y a veces producen daño en sí. Ese fue el objeto del encuentro, así yo creo que lo entendí cuando el presidente me invitó y sobre eso conversamos. Eso por un lado. ¿Y por qué preocupa? ¿Por qué creo que nos debía preocupar? Creo que al presidente y también a nuestra fuerza política, y a mí mismo. Tenemos una agenda compleja, se nos vienen días extremadamente difíciles. Creo que desde el Frente Amplio se anticipaban por el impacto de la pandemia, en todos los órdenes de la vida de la sociedad, impacto duradero, más allá de que que se apague la pandemia, que es otra historia. Creo que estamos felices de las cifras, 2 días consecutivos sin fallecimientos, a pesar de que pagamos un costo alto. Bueno, no voy a entrar en esa polémica. Y tenemos que estar atentos a ver qué pasa. El hemisferio norte tiene varios meses de ventaja con nosotros, en lo que tiene que ver respecto a nosotros, en lo que tiene que ver la evolución de la pandemia y sus rebrotes. Hay que estar muy atentos. Pero más allá de eso, la pandemia ha afectado, y creo que ha afectado más por las medidas, las pocas medidas que se tomaron para controlar sus impactos en el orden social, en lo que tiene que ver con el trabajo, en lo que tiene que ver con el apoyo a las familias, en lo que tiene que ver con la prevención de daños sociales. Y bueno, creo que estamos viendo que se han producido daños en el entramado social, que el daño persiste y creo que se van a agravar. Y eso va a tener un impacto grande en el país en los próximos tiempos y va a ser duradero. Al mismo tiempo, por un lado la pandemia y por otro lado la progresiva instalación del programa de gobierno desde la ley de urgente consideración hasta ahora, que está afectando la vida de la gente, el trabajo, y hay temas mayores que también impactan al país por largo plazo, que deberían implicar políticas de Estado, pero sin embargo se están tomando una serie de medidas, ley de urgente consideración mediante, en lo que tiene que ver
con las empresas públicas, en particular, bueno, en fin, y otros. El tema reciente de combustibles, con toda esa historia que está en el tapete. Hay temas como el del puerto, que seguramente siga implicando fuerte debate político, más toda la problemática social que seguramente en los próximos tiempos tenga distintas expresiones. Podría hablar de la educación, etc. Todo eso prevé un futuro complejo con un referéndum en el horizonte. En ese contexto yo creo que hay que jugar con la vehemencia, con la convicción al lado de la gente, como se debe, y también el Frente Amplio tiene la obligación de proteger a la gente. Es como responsabilidad. Ricardo, el analista político Oscar Botinelli señaló que le llamaba la atención que luego que se recogieran 800.000 firmas y se presentaran, y los problemas sociales que están planteados en el país, que estos temas no hayan estado en la consideración del plenario del Frente Amplio. Como que el Frente Amplio, en el plenario que tú no estuviste y en este también, se metió para adentro a una discusión interna que lo hace perder fuerza, proyección y protagonismo. ¿Coincidís con este análisis que hace Botinelli y más allá de la coincidencia, qué te parece su reflexión de que el Frente Amplio se metió para adentro cuando en realidad tenía que tomar protagonismo por los problemas sociales que existen en el país, que eso es la agenda para la gente y también por las 800.000 firmas recolectadas con las que el Frente Amplio ha tenido mucho que ver? Creo que Oscar Botinelli es uno de los analistas políticos más profundos que tenemos en estos tiempos, y sus análisis son siempre, son reflexiones profundas, ¿verdad? Y creo que lo he leído y he reflexionado sobre, lo sigo en sus comentarios, y he reflexionado sobre eso que tú decís, que he leído con atención. Es cierto, el Frente Amplio tiene una doble agenda interna y estas responsabilidades con la gente, con el país que te mencionaba. Y sin duda la agenda interna lleva mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo. Pero hay dos cosas, me preocupa, y yo creo que Botinelli tiene razón en el sentido de que la fuerza política tiene que estar viviendo hacia afuera, y al mismo tiempo tenemos una fuerza política que sufrió una derrota severa que no es solo electoral, una derrota electoral, las elecciones se ganan y se pierden. Una derrota electoral esta derrota implicó una progresiva desacumulación, un desgaste en la relación de la fuerza política con la ciudadanía, con la gente. Lo vamos a considerar, hay un documento que va a ser el Congreso próximo, que considera estos aspectos, ese alejamiento de la gente, el desgaste de la fuerza política en lo que es un periodo de gobierno de 15 años, es muy largo. Podemos revisar la historia y la historia de nuestro país en lo que representan 15 años de gobierno de la fuerza política, bien que tuvimos un partido que gobernó durante muchísimas décadas, pero también estoy pensando en las grandes transformaciones, como fueron la de Valle Ordóñez y de otros momentos, que son periodos acotados. Pero creo que se produjeron grandes transformaciones a un costo muy alto de la fuerza política y de su gente y de sus componentes. Bueno, no podríamos detallar y profundizar eso. Y más allá de que la selección, en la lucha política, los otros juegan, ¿verdad? Los aciertos, las iniciativas del adversario son muy importantes y hay que valorarlas. Pero en este caso el proceso de derrota continuó y eso implica el buscar cómo construir un punto de inflexión. Y en eso yo creo que se encontraba el Frente Amplio con la autocrítica, con el balance, la organización de un congreso, el cambio de autoridades, cuando se recibe una poderosa señal, y así lo señala Botinelli también, que fue el número de firmas que se
obtuvieron para el referéndum, que superó las expectativas. Yo creo que estamos escuchando ahora voces de distintos dirigentes, tanto movimiento social como político, de cómo lo que fue la respuesta de la gente por encima de las organizaciones. Y esa es una señal muy poderosa, y yo creo que Botinelli lo señala, y yo lo comparto, que tiene que marcar un punto de inflexión. Creo que está marcando, y el Frente tiene que ahora combinar este proceso de agenda interna con estas instancias que te dije, que empiezan a cobrar velocidad y se cumplen los plazos, pero empieza la mirada hacia afuera. El último plenario, el plenario de este sábado, un plenario largo, con una agenda fuerte, culmina con una declaración sobre la situación política nacional que seguramente tú habrás mirado, ¿verdad? Donde se refiere al momento político, pero al mismo tiempo, tanto las bases del Frente Amplio en todo el país, como las bancadas parlamentarias del Frente Amplio y los distintos componentes de la dirección están activos, comparten lo que son las luchas contra los problemas que tenemos en este momento. Lo que hay que reconocer también es que se han abierto y se abren permanentemente nuevos temas en la agenda política, que va pasando de uno a otro, y creo que tenemos que ver cómo podemos, digamos, llevar adelante esa acción política como fuerza opositora, pero como fuerza constructora al lado de la gente, con la globalidad de los temas que se van abriendo, porque se van a seguir abriendo otros. No es una respuesta perfecta, pero, y vuelvo a Botinelli, creo que estamos marcando el punto de inflexión, daremos la medida en las próximas semanas. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Ana María. Hasta pronto.